Bueno, pues estamos leyendo el almanaque de Naval Ravikant, escrito por Eric Jorgensen. Y bueno, vamos en esta página 94, pero vamos a leer un poquito más para tomar el contexto que dejamos ayer. Estaban hablando sobre lo de la lectura, ¿no? Cuando tomas un libro por primera vez, ¿lo ojeas en busca de algo interesante? ¿O cómo lo lees? Simplemente ojeas una página al azar y empiezas a leer. ¿Cuál es el proceso? Se le preguntó a él y contestó, empiezo tranquilamente por el principio, pero avanzo rápido. Si no me interesa, si no me resulta interesante, comienzo a hojearlo, a leer por encima. Si no me llama la atención en el primer capítulo de forma significativa y positiva, dejo el libro o me salto algunos capítulos. No creo que la gratificación tardía cuando existe una infinidad de libros por leer. Hay muchos libros que merecen tu tiempo, no todos. Y dice, el número de libros completados es una métrica vanidosa. A medida que se abre más, se dejan más libros sin terminar. Céntrate en nuevos conceptos que tengan poder predicativo. Sí, Naval, pero fíjate, en el libro de hace rato, la segunda parte, después de ciento y cuántas páginas, casi 200, apenas vamos a empezar a ver cómo se consigue el grit. Y aquí vamos a la mitad del libro, este tuyo, y ahora sí dices, a ver si te interesa, ¿no? ¿Cómo? O sea, nos tuvimos que echar la mitad para leer esto que tú dices aquí. Por lo general, ojeo, avanzo rápidamente, intento encontrar una parte que me llame la atención. La mayoría de los libros tienen un único objetivo. Obviamente no estoy hablando de libros de ficción. Tienen un punto que resaltar, lo hacen y luego te dan ejemplos tras ejemplo, tras ejemplo y ejemplo y ejemplo, y los aplican para explicar el tema principal. Una vez que creo que he entendido lo esencial, no me siento mal por dejar el libro. Hay muchos de estos, los que yo llamaría bestsellers, de pseudociencia. Cuando la gente me pregunta si he leído un libro en concreto, siempre digo que sí. Pero en realidad es que tal vez leí 2 capítulos y me quedé con lo esencial. Hola, Naleti, buenos días. A ver, yo tengo aquí una pregunta. ¿Todos tienen el libro en sus documentos? Yo sí. Perfecto. Si no, se los voy a poner aquí. Sí. Muy bien. Paco, buenos días. Victoria, buenos días. Perfecto. Ahora yo quisiera que alguien me ayudara a leer, por favor. ¿Quién se avienta la lectura? ¿Quién dice yo puedo? Y aunque no quiero, pero lo voy a dominar porque tengo esperanza, como dijo Angela Duckworth. Anden, no se me así. Es Michael, ya quedamos que estamos trabajando. Bueno, ¿quién no? ¿Quién sí puede leer? Paco, Nicolás, María Belén, Bernadette, Miguel Ángel, Victoria, José Manuel, Carla, Teresita, Susi, Michael. Ok. Bueno, o sea, nadie. Michael, Sí, creo que esa dinámica de que leamos un poquito diferentes personas es muy buena. Se cambia la modulación de voz. O yo en este caso, en este momento estoy ocupada. Imagino que el caso de los demás similar, pero dadas las circunstancias que requieres la ayuda, te puedo ayudar. Puedo leer 10 minutos, detengo lo que estoy haciendo, nada más que tengo que abrir el... Aquí está. Dime la página. 94.
Es que ya estaba, normalmente se queda abierto y ahorita que le piqué para abrir, no sé por qué se me cierra y me marca como si estuviera fallado el archivo y entonces tengo que volver Ok, a ver, si quieres empieza en lo que voy localizando la 94. muy bien. 94. Roble, bienvenido de vuelta. Yo dije, Roble, ¿a dónde se nos fue Roble de Pinta? Llamen a la casa de Roble. No, aquí estamos 100% puestos. Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, seguimos, página 94. Cuando la gente me pregunta si he leído un libro en concreto, siempre me digo que sí, pero la realidad es que tal vez leí 2 capítulos. Me quedé con lo esencial. Que yo dije ayer que no estaba de acuerdo y cada quien puede decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero A aquí ver, Michael, vamos. ya la encontré, Michael. Adelante. O sea, se Dejo de inicia en la compartir yo. 94. O sea, yo lo estoy viendo en mi tablet. ¿Se inicia en la 94? Sí. Ok, Ah, no, en la 94 ya vamos al final, la última ok. colita. Si lo escribieron para ganar dinero, no lo leas. 94. Ok, hasta eso ya no lo leo. No, sí, esto de si lo escribieron Ok. para ganar dinero, no Ah, lo muy bien. leas. A ver, ¿por qué no? A partir de allí. Es que como dijiste, no lo leas, pensé que te referías a que no lo leyera. Ok, ya voy. Si lo escribieron para ganar dinero, no lo leas. ¿Qué prácticas sigues para interiorizar, organizar la información de los libros que lees? Explica lo que has aprendido a otra persona. La enseñanza te obliga a aprender. No se trata del educado frente al inculto, se trata del le gusta leer frente al no le gusta leer. ¿Qué puedo hacer durante los próximos 60 días para convertirme en un pensador más nítido e independiente? Lea los grandes de las matemáticas, la ciencia y la filosofía. Ignora a tus contemporáneos y las noticias. Evita la identificación tribal. Pon la verdad por encima de la aprobación social. Estudia lógica y matemáticas porque una vez que las domines, no temerás libro alguno. Ningún libro de la biblioteca debe darte miedo, ya sea de matemáticas, física, ingeniería, eléctrica, sociología o economía. Deberías poder coger cualquiera de la estantería y leerlo. Algunos serán demasiado avanzados a tu nivel. No pasa nada. Léelos de todos modos. Luego vuelve a leerlos una y otra vez. Cuando estés leyendo un libro y te ofuscas, esa sensación es similar al dolor que sientes haciendo ejercicio intenso en el gimnasio, pero estás desarrollando los músculos mentales en lugar de los físicos. Aprende y aprende a aprender y lee libros. El problema de decir tan solo lee es que hay mucha basura por allí. Hay tantos tipos de autores como personas y muchos de ellos van a escribir basura continuamente. Hay gente en mi vida que considero muy culta, pero que no es muy inteligente. La razón es que, aunque sean muy cultos, han leído las cosas equivocadas en el orden equivocado. Comenzaron leyendo un conjunto de contenidos falsos o cuestionables y esos formaron los axiomas de la base de su visión del mundo. Así, cuando llegan cosas nuevas, juzgan esas ideas basándose en los cimientos que ya construyeron. Tus cimientos son fundamentales. Como la mayoría de la gente se siente abrumada por las matemáticas y es incapaz de discutirlas, sobrevalora las opiniones respaldadas por las matemáticas que son realmente pseudociencia. Cuando se trata de leer, asegura de que tu base es de muy, muy alta calidad. La mejor manera de tener una base de alta calidad, pese a que puede que no te guste,
es atenerse a la ciencia y a lo básico. En general, existe solo un puñado de cosas que la gente no pueda negar cuando lee. De ese modo, no mucha gente te discutirá que 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Eso es así. Las matemáticas son una base sólida. Del mismo modo, las ciencias exactas tienen una base sólida. La microeconomía también. En el momento en que empiezas a divagar fuera de estos sólidos cimientos, estás en problemas porque ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Yo me centraría todo lo posible en tener bases sólidas. Es mejor ser muy bueno en aritmética y geometría que profundizar en matemáticas avanzadas. Me pasaría el día leyendo microeconomía. Otra forma de lograrlo es leer clásicos originales. Si te interesa la evolución, lea Charles Darwin. No empieces con Richard Dawkins, aunque creo que es genial. Déjalo para más tarde y empieza por Darwin. Si quieres aprender macroeconomía, lee a Adam Smith, a von Mises o a Hayek. Empieza con los filósofos originales de la economía. Si te interesan las ideas comunistas o socialistas, lo que personalmente no es el caso, empieza por Karl Marx. No leas la interpretación actual de alguien, no leas la interpretación actual que alguien te da sobre cómo se deben hacer o dirigir las cosas. Mi pomodoro, 5 minutos más. Si partes de los originales como base, tendrás una visión y una comprensión del mundo como para no temer a ningún libro. Entonces, podrás dedicarte a aprender. Si eres una máquina de aprendizaje perpetuo, nunca se te agotarán las opciones para hacer dinero. Con ese conocimiento de base, uno puede detectar lo que la sociedad demanda y cuál es su valor. Esta parte está muy interesante. Para pensar con nitidez, hay que entender lo básico. Si estás memorizando conceptos avanzados sin ser capaz de volver a ellos cuando los necesites, estás perdido. Estamos en la era de Twitter y Facebook. Bueno, ahora ya cambió. Recibimos sabiduría en pequeños bocados, lo que es realmente difícil de asimilar. Los libros son muy difíciles de leer para una persona actual por la forma en que hemos sido entrenados. Tenemos dos entrenamientos contradictorios. Por una parte, nuestra capacidad de atención se ha ido al garete porque estamos constantemente bombardeados con información. Buscamos ir al grano. Twitter me ha hecho peor lector, pero mucho mejor escritor. Por otro lado, se nos enseña desde pequeños a terminar los libros. Los libros son sagrados. Cuando vas a la escuela y te asignan la lectura de un libro, tienes que terminarlo. Con el tiempo nos olvidamos de cómo leer libros. Todas las personas que conozco se han sentido atascadas en algún libro. Seguro que ahora mismo estás atascado en algo. Vas por la página 332 y no puedes avanzar, pero sabes que debes terminar el libro. ¿Y qué haces? Dejas de leer libros por una temporada. Para mí, dejar de leer fue una tragedia. Crecí con libros, luego me pasé a los blogs, Twitter y Facebook. Me di cuenta de que en realidad no estaba aprendiendo. Solo estaba tomando pequeños bocaditos de dopamina constante. Ahí me pasa eso con los artículos. Son paréntesis. Como pequeños chutes de hormonas de 140 caracteres. Tuiteaba y luego prestaba atención a los retweets. Retweets. Es divertido y maravilloso, pero no era más que un juego. Me di cuenta de que tenía que volver a leer libros. Sabía que era un desafío muy difícil porque mi cerebro ya había sido entrenado para dedicar tiempo a Facebook, Twitter y todas esas otras opciones más ociosas. Se me ocurrió este truco con el que empecé a tratar a los libros como si fueran entradas de blog, desechables o malos tweets. Dejé de sentirme obligado a terminarlos. Cuando alguien me mencionaba un libro, lo compraba. Sin importar el día, tenía entre 10 y 20 libros empezados. Los hojeaba. Si el libro se volvía aburrido, me lo saltaba. A veces empezaba a leer un libro por la mitad porque algún párrafo me llamaba la atención. Continuaba a partir de ahí y no
sentía ninguna obligación de terminar. De repente, los libros volvieron a formar parte de mi vida. Eso es estupendo porque contienen una sabiduría ancestral. A la hora de resolver problemas, cuanto más antiguo sea el problema, más antigua debe ser la solución. Si estás intentando aprender a conducir un coche o a pilotear un avión, debes leer algo escrito en la era moderna, porque este problema ha surgido recientemente, así como su solución. Pero si hablamos de un problema antiguo, como por ejemplo, cómo mantener el cuerpo sano, cómo mantener la calma y la paz mental, qué tipo de sistemas de valores son buenos, cómo formar una familia y ese tipo de cosas, las soluciones más antiguas son probablemente las mejores. Cualquier libro que haya sobrevivido durante 2000 años ha sido filtrado por muchas personas. Es más probable que los principios generales sean correctos. Quería volver a leer ese tipo de libros. Igual que esa canción que no te puedes quitar de la cabeza, los pensamientos funcionan así. Cuidado con lo que lees. Una mente tranquila, un cuerpo sano y una casa rebosante de amor. Estas cosas no pueden comprarse. Hay que ganárselas. Y hasta aquí termina mi lectura de 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, Victoria. Les quiero platicar que en la mañana que está, ¿quién está aquí en la mañana? A ver, levanten su mano, saquen la cabeza, como si estuvieran en el, así de, asómense. En la mañana, ¿qué hacemos? Muy bien, Susi, muy bien, Belén, todos, muy bien, esto, ahí están, ok, perfecto. Estoy dando cuenta que aquí siguen. Hay una parte en la mañana que revisamos de las cosas que hacemos con mucha pasión y que queremos ya despertarnos y no queremos que el día se termine. Paco, ¿por qué tiene una cruz, Paco? ¿Por qué tiene una cruz, Paco? ¿Qué estás haciendo, Paco? O sea, la rebelión de Paco. Bueno, y decimos, ¿cuáles son las cosas que haces con mucha pasión? Y como ahorita estoy trabajando en un proyecto que estoy terminando, digo, híjole, es que esto está, quiero meterme ya, quiero terminar hoy porque es importante. Y entonces a las 3 de la mañana digo, es que quiero seguir con esto, ya me despierto, pero no es bueno ni recomendable porque luego pues andamos aquí sufriendo a la hora de leer al Naval Ravikant, ¿ok? Bueno, por eso les quería platicar eso. Gracias, Victoria, por ayudarme a leer. Entonces, como que necesito a veces un tiempo para estar desvelado, ¿sabes? Mañana del Michael. Bueno, seguimos. Parte 3, la felicidad. Y esto se me hace que va a estar muy bonito y por eso escogimos este libro. Y habló Naval de los libros, como que es muy rara la información que da con respecto a los libros. Está muy, que sí, que no, que solo lo que me interesa y que lo vuelvo a leer y que no leas los de dinero. Hay una parte que interesante cuando dijo, hay que leer a Adam Schmidt, a, a von Mises, a Hayek, después habla de Karl Marx, después de Charles Darwin, Richard Dawkins y después, ok, como que hace nos da unas recomendaciones muy revueltas. Yo no sé, señor Ravikant, pero a mí sí me gusta leer el libro completo. Porque a mí me decía un alumno el otro día, ya hay que terminarlo, no podemos dejarlo a medias, o sea, termínalo. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos con la parte número 2, la felicidad. Los tres aspectos más importantes de la vida son la riqueza, la salud y la felicidad. Sí, yo estoy de acuerdo aquí con lo que dice Susi. Sí, Un comentario. Quiero hacer un comentario, Mico. haga usted un comentario de un poco. Yo, fíjate que yo me identifico un poquito con lo que dijo Naval. Yo también
hubo una etapa de mi vida que empezaba cuando trabajaba en Cemex, pues me sobraba mucho dinero, iba a las librerías y compraba libros y lo comenté aquí el año pasado, que viendo mi librero tenía 250, tengo 250 libros en físico. Algunos los empecé, están subrayados, otros los tengo en celofán, o sea, ni siquiera los abrí, nada más los compré por lo que decía atrás. Y el año pasado lo comenté aquí, no sé si recuerdas, hice el inventario, saqué los títulos, los ordené con ChatGPT y me di cuenta que tenía 250 libros y dije, no los he leído. Si no los he leído en 20, 30 años, pues ya salieron, en esos 20, 30 años salieron libros nuevos. Entonces, me identifico mucho de que eso, de que empiezas a leer y luego cambias a otro libro, pero el que te llegue, el que leas en el orden correcto, como dice ahí, o sea, a mí también me pasó que a lo mejor leí libros que detuvieron mi crecimiento porque estaban de moda, o por ejemplo que El Secreto y que Atrae Todo y que Siéntelo y que, pues muchos libros son como para vender y y a lo mejor sí tienen algo de razón, pero yo creo que es una bendición o es una búsqueda de uno el que tú escojas el libro correcto. O sea, que como dice él, algunos, cuidado con lo que lees porque eso te puede detener. A lo mejor si lees libros de religión, a lo mejor si leíste la Biblia, o te metieron la religión, a lo mejor no la interpretaste bien o no sé, y eso te puede detener. Lo que veíamos en la ciencia, en Secretos de la Mente Millonaria, o en el de la ciencia de hacerse rico, tal vez, que yo no merezco ser rico, etcétera, y todo eso, o sea, lo que lees, en dado caso, te puede desviar de una prosperidad. Entonces, estoy de acuerdo con eso y ha de ser una bendición el que tú, o sea, la recomendación, cuidado al leer, sí es cierto, aguas. Y creo que eso se da por la intuición, ¿no? O por lo que hemos vivido, nuestras experiencias. Si te hablan del amor y que tu pareja y todo eso, muchos de nosotros ya tuvimos esas experiencias y ya cuando un autor te dice su punto de vista, tú sabes si te conviene o no. Entonces, muy de acuerdo que cuidemos lo que leemos y hay que pedirle a Dios que nos ayude a leer en el orden correcto, que lleguen a nuestras manos buenos libros como los que tú has escogido, Michael. De hecho, pues, debo reconocer eso, que todos los libros que hemos leído a mí me han dejado muchísimo y me han ayudado a mi crecimiento. Ese es mi comentario, Michael. Sí, Paco, muchas gracias que lo compartes y siempre lo digo, este, digo, no soy quien para estar calificando, pero yo el año pasado vi a dos Pacos, o sea, el de enero y el de diciembre fue que, oh my God, ¿qué pasó aquí? Hemos creado un monstruo. Pero muy bueno, un monstruo bueno. Este, Gracias. sí, es importante esta parte de cómo, sí, el estado de ánimo, ¿no? Y el que te encuentras. Y esto es interesante porque los libros que estamos leyendo están para ustedes. Los que no se sintieron a gusto con los libros ya no están, ¿no? Ya se fueron. Entonces eso está bien, es parte estamos interesados en varias cosas, no solo el crecimiento personal o la productividad extrema de cómo exprimirte, sino también ver en un concepto mucho más amplio diferentes temas. Eh, y bueno, nos tocó un libro que sí le dijimos no.
este ya lo vamos a terminar, lo vamos a matar. El de Kaufman en 20 horas aprende todo lo que quieras. Y explica 16 cosas que las aprendió en 20 horas. Entonces tiene su capítulo del ukulele, su capítulo de cómo aprendió a hacer pasta y su capítulo, y dije, no, o sea, esto no, no. Dijimos, bueno, supuestamente que te hagas las preguntas correctas y en 20 horas aprendes todo lo que quieras. Nos tocó uno chafita y es que ese nos los recomendaron, Paco, en los de los felices, esos. Bueno, ahí voy, ya voy a seguir leyendo, ya se me perdió el libro, una disculpa, no sé qué hice. Oye, Michael, fíjate que ahí me pasa parecido a Paco. Tengo muchos libros y uno de mis objetivos de ayer era de un librero sacar 5 libros a donar, cosa que sí logré sacar 5 libros. Porque a veces que ha habido libros nuevos que solo los ojeo y los saco y los regalo y hasta después me arrepiento, pero más que nada es por mi sensación del espacio, ¿no? Si no, yo me quedaba con todos. Y pues revisando y revisando en ese librero, pues digo, ay, aquí tengo una joya, ay, aquí tengo otra joya, ay, no puede ser. Y empecé a separar algunos, y ayer empecé uno y lo puse junto a mi cama y ayer lo revisé como 3 veces y ahorita antes de entrar con ustedes leí un poquito y primero empecé con el orden. Me encantó encontrarme ese libro porque se alinea a uno de los objetivos que tengo de este año de 12 semanas. Y empecé en orden, que el prólogo, todo así como unas 15 páginas, y dije, no, bueno, no es lo que me interesa ahorita. Y de ahí me brinqué, dije, no, no lo voy a hacer así. Me brinqué a la segunda parte y dije, es que ahorita en este momento a mí lo que me interesa es de lo que trata la segunda parte. Y lo hice feliz. Dije, yo no me voy a aventar ahorita todo lo demás, si lo he visto en otros muchos libros y temas, yo me voy a la carnita que me interesa. Y como dice Navai, lo hago bien contenta, ¿no? De que no lo lea todo, lo que me interesa. Muy bien, Victoria, pero a mí me da gusto que estés aquí y los libros los vamos a terminar, ¿eh? O sea, nada de que a medias. Quiero preguntarte, Victoria, ¿hasta dónde leíste? Porque alguna tarugada hice con el touch de la laptop y ya perdí Hasta el dónde nos final de la quedamos. 98. Ah, cierto, felicidad. Parte 2, la felicidad. Sí, está padrísimo de los libros. Este, el domingo empezamos a leer un libro nuevo a las 8, 9, 10 de la mañana que se llama Thrive de Ariana Huffington. Y está buenérrimo, está buenérrimo. Bueno, vayamos, sigamos. Parte 3, felicidad. Eh, Solo un comentario, regreso a lo que dijo Susi. Totalmente de acuerdo sí, con lo que dices. Fíjense algo importante. Y sí, está muy, muy de moda el estoicismo. De hecho, ayer estaba hablando con una persona para ver un horario en las tardes que vamos a tener un taller de estoicismo eh, y otras virtudes heroicas en la época post-IA. ¿Cuáles son esas virtudes que hay que seguir conservando, cultivando, fortaleciendo en un mundo en el que muy probablemente rápido vamos a como que ver muchas personas que se quedan sin propósito? Bueno, pero no nos adelantemos. Número 1. Número 2. Séneca está muy de moda por esta parte del estoicismo y me encanta, pero como dice Susi, Aristóteles o Aristóteles, siglo 8 antes de Cristo, no se puede entender cuál es el proceso de estructuración de la filosofía desde el siglo 8 antes de Cristo hasta el siglo 17 si no tienes Aristóteles. O sea, si lo tienes, puedes entender cómo lo están usando para aplicarlo Santo Tomás a la religión. Los estoicos para una parte de la eudaimonia, los que están en la era de la iluminación,
es importantísimo tener como base a Aristóteles y lo demás es como increíble cómo lo aplicaron y cómo lo utilizaron totalmente, ¿no? Pero bueno, en otro momento veremos esto y sigamos con este Naval Ravikant, la parte 2 que nos queda media hora, menos 4 minutos. Y dice Naval, los tres aspectos más importantes de la vida son la riqueza, la salud y la felicidad. Los perseguimos en ese orden. Primero queremos riqueza, después queremos salud y después queremos felicidad. Pero nuestra brújula trascendente dice que primero salud mental, después salud física y después vamos a por el dinero. Estoy de acuerdo. Bueno, sí, si no hay dinero, pues necesitas dinero. Aprendiendo a ser feliz. No te tomes tan en serio a ti mismo. Solo eres un mono con un plan. A ver, ¿cómo? La felicidad se aprende. Hace 10 años, si me hubiera preguntado si era feliz, habría eludido la pregunta. No quería hablar de ello. En una escala del 1 al 10, habría dicho 2 o 3, quizá 4. En mis mejores días, pero no valoraba ser feliz. Hoy soy un 9 o 10. Y sí, tener dinero ayuda, pero en realidad tiene menos influencia de lo que se cree. La mayor parte viene de aprender a lo largo de los años que mi propia felicidad es lo más importante para mí. Y la he estado cultivando con multitud de técnicas. Sí, señor. Pero ahorita usted está diciendo 9 sobre 10 porque ahorita ya tiene muchísimo dinero y cuando le preguntaban del 1 al 10 usted decía 2 o 3 porque no tenía dinero. Entonces no nos venga con ese cuento. Se necesita el dinero. Claro que sí. Aquí en Focus Group, sí, señor Naval. O sea, la verdad, necesitamos el dinero. Queremos el Yo no dinero. estoy de Ese dinero acuerdo, es importante. yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque así Entonces, como dona él todo tu dijo, dinero. así como él dijo hace muchos años, 2 o 3, yo tengo una percepción de que fue cambiando su perspectiva de forma de ver el mundo, verse a él y valorar lo que implica ser feliz en la medida que él fue aprendiendo de filosofía y de otras áreas de la vida, porque entonces los monjes o María Teresa de Calcuta o gente que ha prescindido del dinero, y que realmente ha llevado una vida de propósito, de valor y feliz. Entonces, realmente yo creo que la felicidad, como acaba de decir en el último párrafo, se aprende y puedes aprender a ser feliz con lo que tienes y puedes seguir acumulando. Mira, yo que un poquito que leí de Steve Jobs y demás, yo vi que murió súper infeliz con ese cáncer ¿cómo se llama lo que utilizamos para el azúcar? Infeliz, tanto dinero, ser tan genio y todo, y murió infeliz. Entonces, no creo que vaya a la par dinero con felicidad. Mi comentario. Ok. ¿Alguien va a recular? Ok. Yo Cada estoy quien, de cada acuerdo. quien, Ay, cada quien habla perdón. como le va en la feria, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria. Y sí, es tener dinero, es muy bonito decir, soy feliz. Y puedes andar allá en Italia y en Tailandia, en un viaje allá en Australia, y qué bonita es la vida. Pero pues yo creo que están los dos lados de la moneda. Los dos lados de la moneda son ciertos. Ok, Susi. Pues a mí me hace ruido lo que dice y estoy de acuerdo con Victoria, fue la que habló, porque cuando yo que estuve trabajando muchos años en innovación y te decían tu propósito de hacer un negocio nuevo con tecnología no es primero ganar dinero,
sino busca tu propósito y el dinero vendrá solo. Igual cuando yo tuve que empezar a trabajar joven y un amigo de mi papá me recomendó, porque podía escoger trabajo. Me dijo, no lo escojas porque te paguen bien, escoge algo que te guste y si lo vas a hacer muy bien y te van a pagar más. Entonces ahí yo creo que hay valores más altos que solo el dinero. Y el dinero, cuando tú tienes una mentalidad correcta y te conviertes en la persona que tienes que ser y te vas construyendo, atraes a las personas correctas y las situaciones correctas. Es mi comentario, Mikey. Muchas gracias, Susi. Mire, yo creo que con lo que hemos estado leyendo hace rato, de 6 a 7 estábamos leyendo Grit de Angela Duckworth y decía esto, ¿no? Hay que decirle a los adolescentes que busquen eso que les haga feliz y sobre eso irse. Yo creo que no es decisión de una o la otra, sino es multifactorial esto. Y si se fijan en parte de lo que vimos en algún momento con la brújula trascendente, yo sí lo puse ahí como prioridad la salud mental y otro la salud física. Necesitas tener eso, ¿no? Salud mental, salud física. Y entonces, estando íntegro de esa parte, te empiezas a mover. Dos, eh, el dinero es un medio que necesitamos para muchas cosas. Uno, ¿no? Dos, cuanto más dinero tienes y tienes la posibilidad de ayudar a otras personas porque fluye ese capital y puedes ayudar a otras personas, se siente muy bien porque lo puedes hacer. Entonces, evidentemente, sí puede ayudar para crecimiento, para movilidad, para hacerse, no solo, nadie de los que estamos aquí estamos buscando dinero solo por dinero, ni solo estamos crecer y ser espirituales para ser Mahatma Gandhi o no, el Papa tiene mucha comodidad de dinero, sino para una parte que es una parte integral de todo, ¿no? Es una parte integral. Este, Porque al final con el dinero que tenemos ahorita se pagan la renta, luz, agua, gas, teléfono, internet, calculadora, computadora, el club de lectura, el carro, la gasolina que ya está subiendo, las verduras, el jitomate, el chile, el huevo revuelto a la mexicano con machaca con huevo, se paga con dinero, ¿no? Michael, aquí mi comentario, tu comentario básicamente era que estabas opinando de que, claro, que cómo no iba a ser más feliz ahora de 9 a 10 Naval con tanto dinero y antes que no tuviera 2, 3. No creo que sea Como feliz por el asumiendo dinero. que porque era por el dinero. Yo aclaré que yo creo que no necesariamente, sino él está dando todo un panorama de cómo fue cambiando su mente y nos está haciendo mucha énfasis en cómo podemos lograr tantas cosas leyendo y parte de su biografía o de su reseña de él es de que no se enfoca solo a negocios y a dinero, sino que trabaja mucho en el tema de filosofía, de ser feliz y demás. Entonces, se nota que es una persona que ha ido buscando y buscando y trabajando sobre ese tema que seguramente le importaba, ¿no? Si estaba en 2 o 3, su sensación de felicidad, pues trabajó, y en este libro que nos está hablando de perlas, de gemas, en sus tweets también nos está hablando justo en esta segunda parte de la felicidad, porque para él es un tema importante. Yo así es como siento que nos está transmitiendo ese proceso de cambio. Sí, estoy de acuerdo contigo, Vicky. Muchas gracias. Y o sea, al final ya sabemos ese tema, es una parte integral. Vimos la parte inicial. Yo no creo que sea feliz por la cuestión de tener dinero, sino creo que es feliz porque puede construir una empresa y otra y otra y otra y ya le encontró la forma y eso se vuelve muy emocionante cuando creas uno y otro y otro y otro negocio
porque dices qué bonito y qué fácil es hacer muchos negocios que arranquen solos, ¿no? Por lo que dice él y por videos que he visto, y le encanta esta parte. Por eso él no quiso escribir un libro, sino que tomaran de lo que había dicho para que hicieran el libro de Naval. Y sí, le preguntaron algún par de cosas y pues contestó, ¿no? Para darle cuerpo al libro. Pero bueno, adelante, Paco. Yo creo que lo que comentaste es cierto, es muy cierto, Michael. Me gusta esa idea de, yo creo que venimos a ser prósperos y o sea, tú dijiste, es que él encontró la forma, todo lo que hacía le iba bien. Y creo que ahí es donde está el mindset, el que también algo de lo que habla Victoria, de que para ser feliz y próspero tienes que adquirir ese mindset que a veces te lo dan los libros, porque ahí viene mucha sabiduría de, de los antiguos que fueron sabios. Y entonces el concepto es ese, de que primero adquieras el mindset y en el ser, en el hacer, en el tener, en enfocarte. O sea, la gente que hace dinero es la que lo que ya dijimos, a 20 pasos en una sola dirección, y no 20 direcciones, un solo paso. Así nunca vamos a llegar a nada. Pues enfocarnos, todo eso. O sea, entonces estamos en el camino correcto de adquirir el mindset del crecimiento personal y de la riqueza. Este, pero ese es el enfoque, ser próspero. Y va uno con la otra, el ser y el tener. Las dos cosas son importantes. En el comentario me gustó la palabra de que este Naval fue un hombre próspero porque como el rey Midas, todo lo que se enfoca le genera dinero. Es mi comentario. Muchas gracias. Pues sí, sigamos. Ahora la parte importante, y gracias, Paco. Este, Vamos a ver qué nos dice sobre la felicidad, y esto está bueno, ¿no? Pues por eso está este libro seleccionado. Tal vez la felicidad no sea algo que se herede o se elija, sino una habilidad muy personal que puede aprenderse, como el acondicionamiento físico o la nutrición. Esto también dice Anthony Robbins, que la felicidad es una decisión, paréntesis, pero también haciendo uso de lo que sabemos sobre salud mental ahora, hay momentos en los que no puede ser una decisión y no sales con echarle ganas, ¿no? Solo para respeto a las personas que están en crisis de salud mental y que necesitan otro tratamiento. Bueno, la felicidad es algo cambiante, creo, como todas las grandes inquietudes. Cuando eres pequeño vas a tu madre y le preguntas, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Existe Papá Noel? ¿Existe Dios? ¿Debo ser feliz? ¿Con quién debo casarme? Y no nos enseñan con quién te casas y cómo usar el dinero. Este tipo de cosas no hay respuestas simples porque no hay respuestas que se puedan aplicar a todo mundo. Sí tienen respuesta, pero son muy personales. La respuesta válida para mí puede no tener sentido para ti y viceversa. Lo que significa felicidad para mí es totalmente diferente en tu caso. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Para algunos conocidos míos se trata de fluir, para otras personas es sentir satisfacción, para otros es simplemente estar contentos. Mi definición sigue evolucionando. La respuesta que te habría dado hace un año es diferente a la que te puedo dar ahora. Hoy en día diría que la felicidad es realmente un estado por defecto. La felicidad es lo que queda cuando eliminas la idea de que falta algo en la vida. Somos máquinas muy críticas de supervivencia y repetición. Andamos constantemente pensando, necesito esto, necesito aquello, atrapados en una red de deseos. La felicidad es ese estado en el que no te falta nada. Cuando esto ocurre, tu mente deja de divagar por el pasado y de lamentarse por todo tipo de cosas.
Cuando experimentas esa ausencia, percibes un silencio interno, entonces te sientes contento y eres feliz. Pero claro, puede que no estés de acuerdo. Repito, la definición es diferente para cada persona. La gente cree erróneamente que la felicidad consiste en pensar y actuar de forma positiva. Cuanto más he leído, más he aprendido y experimentado, porque lo he podido comprobar. En cada pensamiento positivo contiene esencialmente un pensamiento negativo. El Tao Te Ching lo expresa claramente: todo es una dualidad y polaridad. Si digo que soy feliz, he tenido que estar triste anteriormente. Si digo que alguien es atractivo, es porque otra persona no lo es. Cada pensamiento positivo alberga una semilla de uno negativo y viceversa, por lo que gran parte de la grandeza en la vida surge del sufrimiento. Por ello, para poder apreciar lo positivo, tenemos que poder ver lo negativo. Ándele, ahí está. Ahí está la respuesta. Muy bien, Naval. Le vamos a dar un punto por esto. Claro, de hecho, yo sé que muchos no llegan aquí a las 5 de la mañana, pero justo a las 5 de la mañana en el gimnasio de Mindfulness tomamos un momento para agradecer todos esos momentos muy malos en la vida, sin recordarlos, pero gracias que están allí porque sabemos cuál es el otro lado. Y hemos llegado allá y queremos mantenernos acá. No puedes entender el sol sin la noche, ¿no? O sin la luna, o esa, ya saben en qué hablamos. Para mí, la felicidad no es cuestión de pensamiento positivo, pero tampoco de negativo. Se trata de la ausencia de deseo, especialmente la ausencia de deseo por las cosas ajenas. Cuantos menos deseos tengas, cuanto mejor puedas aceptar el estado actual de las cosas, menos divagará tu mente, porque ella siempre tiende a viajar al pasado y al futuro en forma constante. Cuanto más presente estés, más feliz y contento estarás. Si yo me aferro a un sentimiento y digo que soy feliz ahora, porque yo quiero seguir siendo feliz, abandonaré ese estado sin darme cuenta. Ahora de repente la mente vuelve a inquietarse, está tratando de apegarse a algo, intenta crear una situación permanente a partir de una situación una situación temporal. Para mí la felicidad es principalmente no sufrir, no desear, no pensar demasiado en el futuro o en el pasado, abrazar realmente el momento presente y la realidad de lo que es y la forma que tiene. Bueno, en este tema de la felicidad hay muchísimas definiciones, ¿ok? Casi cada filósofo tiene su definición. Cada religión tiene su definición de felicidad. Algunas exigen más lamento, otras menos, pero bueno, el chiste de esto es que le escuchamos a fulano, mengano, peregano, cusadito y a quien sea, y vas creando tu definición de felicidad. Es importante, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta cuando dice, es principalmente no sufrir, no desear, no pensar demasiado en el futuro o en el pasado. Entonces, cuando tienes una definición a través de los negativos, no estás enfocándote en las partes positivas específicas, ¿no? Simplemente por definición. Bueno, abrazar realmente el momento presente y la realidad de lo que es. Abrazar el momento presente. Si el momento presente es de tristeza, de guerra, de odio, de lo que es, lo abrazas, pero sin sufrir, sin desear y sin pensar, tampoco está bueno, ¿no? Y la forma que tiene. Bueno, no tenía ganas de destrozar al señor Naval, pero esta es una forma en la que podría decir, no estás diciendo nada de tu felicidad, ¿no? Bueno, y eso te ayudan a hacer los filósofos, destrozar esa parte porque
semánticamente está mal construido, ¿no? Aún así, Michael, yo creo que este párrafo que parece que dice nada, yo creo que sí tiene sentido porque está haciendo un énfasis en abrazar el momento presente. Y aunque dice que no desear nada y no pensar demasiado en el futuro, en el pasado, y aún no sufrir, también le estoy encontrando un sentido porque, por ejemplo, puedo retomar la situación, la más difícil que he tenido en mi vida, que es cuando falleció mi madrecita, ¿no? Y aún en ese momento de sufrimiento, porque es algo que tú no puedes evitar, yo elegí ser feliz y se lo prometí. Entonces digo, bueno, en vez de darme latigazos porque se murió, pues mejor, este, pensé cómo esa situación que ella pasó puede formar un legado en mi vida. Digo, bueno, pues le voy a prometer que voy a ser feliz y eso fue lo que le prometí. Entonces fui trabajando el hecho de que su ausencia tuviera un sentido en mi vida. Entonces, cuando dice ahí, para mí la felicidad es principalmente no sufrir, pues ese que ha sido el momento de mayor sufrimiento en mi vida, transformarlo en algo que me diera resiliencia para en vez de que me causara sufrimiento, me diera un sentido, su ausencia tuviera un sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte que dice él, claro que siento que no dice todo el contexto de cómo llega a esa conclusión porque leyó tal filósofo y tales partes de tales lecturas le crearon una idea, pero creo que sí, en circunstancias difíciles, problemas y demás, me pongo a pensar, bueno, ¿cómo lo voy a tomar? Digo, si lo acepto, si trabajo la resiliencia, pues ¿para qué estoy en la noche sin dormir, preocupada por un problema? Si lo voy a solucionar, qué bueno, y si no, entonces yo creo que ese soltar en el sentido de buscar no sufrir, yo le encuentro mucho sentido, ¿no? Y en el punto de no desear o no, tampoco pienso que lo dices desde de un aspecto de que seamos, ¿cómo se dice esa palabra? Conformistas, tampoco creo que lo dice así, en ese sentido, porque si no, esto se contrapondría a otro libro que leímos apenas, ¿no? De que se habían hecho investigaciones en una universidad, no sé qué científica, y que al final del día lo que le da sentido a las personas es el futuro porque tienes planes y objetivos. Y eso nos, es más, el hombre en busca de sentido, ¿no? Justamente qué le da sentido a tu vida, ese propósito y ese porqué que te permite soportar prácticamente lo que sea, pero yo creo que aquí ya lo que cambia es desde qué perspectiva, desde qué postura tomas eso. Entonces, sí, tienes planes y sueños en el futuro, pero cuando tienes como de una manera muy deseo, por ejemplo, deseo tener una casa, deseo, o sea, cuando te aferras mucho a algo material, yo creo que eso te puede causar sufrimiento si no lo logras. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver desde el enfoque en que son tus objetivos de metas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va ese no sufrir y no desear, o sea, que no nos lastime lo que queremos. Así es como yo interpreto y yo la verdad estoy de acuerdo con él. Ok. Me encanta esto, Victoria, que dices, yo estoy de acuerdo con él, está bien. Es posible que dentro de los libros que leamos y también como incluimos a personas que nos dicen, hay algunos con los que no nos identifiquemos tanto y otros que digamos, este es el bueno y está bien. Dices, yo voy a seguir a esto porque me encanta la idea, ¿no? Es más, voy a tomar las características que me gustan de personaje A, personaje B y personaje C y voy a seguir esa línea, ¿no? O sea, y eso también es bueno. En el libro, y fíjense otra cosa, en el libro que acabamos de leer en este horario, de Sé tu yo futuro ahora, leerlo con calma ese libro y ver que evidentemente en vez de estar solo pensando en el futuro como una parte ansiosa, tráelo aquí, o sea, aquí al ya, y empieza a hacerlo ya. Este, y es parte de lo que
de lo que vamos a ir trabajando también, ¿no? ¿Cómo hacemos más aplicable eso que dice Benjamin Hardy de sé tu yo futuro ahora? ¿Por qué? Justo en la mañana lo vimos a las 5 en la meditación, porque lo que tenemos es el día de hoy. No significa que no planeamos con un futuro pensado y teniendo una estructura hacia lo que es nuestra vida, porque sería muy absurdo estar viviendo solo por hoy, pero como el hoy es el que tienes, le tienes que aprovechar al máximo, exprimirlo, sacarlo, para honrar este día de los pocos días que tienes de existencia en esta vida, que son como 100 por 365 días, trae 6,500 días en total, ¿no? Susi, con Susi nos vamos. Totalmente de acuerdo, Mike. Es maravilloso cómo somos enanos en hombros de gigantes. Y la dirección es muy importante y el sentido. Y lo que pueda aportar, pues con mucho gusto, Mike. Un abrazo a todos. Y gracias por aportar a mi vida también. Bueno, pues muchas gracias gracias Susi y gracias a todos. Nos quedamos, ahora sí estoy anotando en mi libretita, estoy muy feliz porque ya le puse rayitas, nos quedamos en la página 103 y nos vemos mañana. Empezamos 5 de la mañana. No, 4:50. Pero ya quedé que a las 4:45 voy a encender la cámara y empezamos con precalistenia para estar fuertes para el futuro. Estamos trabajando para el futuro, no nada más para hoy. Nuestro hoy necesita esta salud, pero para el futuro, ¿quién nos va a aguantar con 100 años? La cadera y los músculos. Bueno, Hay que muchas gracias a ponerlos todos. fuertes. Gracias. Exacto. Toma una foto, buenos días, buen negocio. Una, dos, y... Ay, Maslova, ahora sí se conectó, mira. Maslova, tú nos vas a acompañar mañana, ¿verdad? Porque quedaste que antes del miércoles. Justo entre el miércoles, mañana a las 5 de la mañana, Maslova. Muy bien. Si quieres hacer ejercicio, 4:45. Ok, ahí voy a estar. Órale. ¿Eh? Sí. No, yo le digo a Maslova porque es una persona de alto rendimiento. Ella tomaba clases los sábados de 7 a 10 de la mañana y ahora los domingos de 8 a 11. ¿Quién hace eso, my God? Bueno, buen día para todos, buen negocio. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. Bye.